Para comenzar con esta clase, evidentemente si vamos a hablar de la creación del hombre, tenemos que empezar tratándolo desde Génesis, ¿ok? Para efectos de nuestra Biblia, es Génesis para la Torá, que contempla los 5 primeros libros que aparecen en lo que conocemos como Biblia y que algunos llaman Pentateuco, pero es la Torá y traduce como instrucción. El primer libro se llama Breshit. En este primer libro, que es donde vamos a comenzar, en Breshit o Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, verso 1, Génesis 1:1, la Torah dice de la siguiente forma: Breshit bara Elohim et hashamay bet haaret. Breshit bara Elohim et hashamay bet haaret. Es como aparece allí. Es importante que tomemos en cuenta que las primeras expresiones de Breshit bara Elohim, si observamos esas letras viéndolas desde el hebreo, nos vamos a dar cuenta que estas 3 palabras, Breshit bara Elohim, las 3 letras finales conforman la palabra Emet. Si tomamos la Aleph, tomamos la Men, tomamos también la Taf, entonces formaríamos la palabra Emet. Emet traduce como verdad. Entonces, cuando la palabra nos establece o el Eterno nos está mostrando en Breshit bara Elohim, es que el Eterno, al principio, lo que fue creando, todo está basado en una verdad, todo está basado en principios, y por lo tanto es importante que esos principios o fundamentos se mantengan, porque cada una de las cosas que están contempladas obedecen a un orden que desde los cielos está establecido y no se puede violentar. Esto nos muestra que mientras más conozcamos las leyes espirituales que rigen todo esto, será mucho mejor para nosotros poder conocer y sobre todo entender todo lo que la Torah nos establece. Entonces dice Breshit bara Elohim, en el principio o el inicio creó Elohim. Y estas 3 palabras de Breshit bara Elohim, si tomamos las 3 últimas letras, conforman la palabra Emet, que traduce como verdad. Los rabinos enseñan que el Eterno lo estableció de esta forma porque representa un sello de veracidad, de credibilidad, en el cual el Eterno imprime en el inicio del texto, señalando que la Torah y que todo lo que está allí es totalmente cierto, es totalmente verdad, y por eso lo hace de esa forma. Lo otro importante que tomemos en cuenta es que cuando vemos nosotros lo que conocemos para efectos nuestros como abecedario, que para efectos de la Torah no es abecedario, sería el Aleph Bet, o es así como se conoce en hebreo, empieza con la letra Aleph, es la primera letra. La segunda letra es la letra Bet, y así comienza todo, con Breshit, con la letra Bet. Entonces, muchas personas se preguntan, si los sabios enseñan que el Eterno al crear todo lo hizo dentro del orden del Aleph Bet, ¿por qué entonces la creación no comienza con la primera letra, que es la letra Aleph, sino que comienza con la letra Bet, y allí la palabra Breshit, o al inicio? Entonces es importante que entendamos lo siguiente: en hebreo no existen vocales, no existen mayúsculas, no existen minúsculas, no existen comas, puntos, números, sino que todos son estas letras consonantes. Más adelante, para efectos de las personas que estaban fuera de Israel y querían estudiar hebreo y aprender mucho mejor la lengua hebrea, sobre todo por hacer vida dentro de una sinagoga, más adelante surgió lo que se conoce como los masoretas, y los masoretas utilizaron algo que son signos, puntos, comitas,
que se colocan en las letras o en las consonantes, y de esta manera es como la persona puede conformar vocales, a pesar de que hay algunas letras como la alef, como la yod o como la baf y otras más, que pueden ser utilizadas también como vocales. Pero en hebreo las vocales no existen, son todas consonantes. Y ahora es que se utiliza esos signos, antes no. Antes la persona leía la palabra en hebreo o leía esas letras en consonantes y ya de memoria sabe cuál es la palabra o dentro del contexto. Entonces, cuando vemos nosotros que la escritura nos dice en Génesis, Breshit bara Elohim, y vemos que empieza con Breshit al inicio o al principio y utiliza la letra Bet y no la letra Aleph, es por lo siguiente: cada letra tiene un valor numérico. O sea, la letra Aleph vale 1, la letra Bet vale 2, pero también dentro del Aleph Bet ellos tienen una posición. Entonces la Aleph es la primera letra, pero también vale 1. La Bet es la segunda letra, pero también vale 2. Aparte de eso, de que la letra Bet tiene un valor y una posición en el Aleph Bet o en el abecedario, también representan o significan algo. Representan o significan algo. Entonces, esta letra Bet significa también casa. Esta letra Bet significa casa. Cuando nosotros vamos a decir casa, decimos Bet. Entonces, casa, hogar. Entonces vemos que la expresión que aparece allí, o lo que nos trata de decir, es lo siguiente: al inicio, y de allí la palabra Breshit, que traduce como al inicio, el Eterno creó de este mundo una casa, y por eso comienza con la letra Bet. Pero la letra Bet también vale 2, una casa donde 2 van a vivir, y más adelante vamos a ver cómo es creado lo que conocemos nosotros como el Adán. Entonces, qué interesante cuando vemos nosotros en la escritura que ya desde el principio, cuando el Eterno va a empezar a crear todo, en su plan y en su diseño está hacer de este mundo una gran casa donde van a habitar 2 que son los que van a empezar a darle forma a todo este gran proyecto creado por el Eterno, y de esta manera extender su reino. O sea, lo celestial, poderlo ver dentro de lo terrenal. Lo celestial, verlo dentro de lo terrenal. En pocas palabras, que nosotros podamos captar lo espiritual, que viene a ser como un mundo superior, y lo terrenal, que viene a ser un mundo inferior, y que más adelante vamos a entender por qué es visto de esa forma luego de la caída de Adán. Entonces, todo lo que vemos en la Torá al principio comienza estableciendo que el Eterno creó una casa y que esta casa es para que habiten 2 personas. Ahora, qué importante, porque también podemos ver lo siguiente, y es que los sabios de Israel puntualizan que la sucesión cíclica que se utiliza a la culminación de la Torá y su comienzo en Breshit, o sea, cuando se empieza a estudiar la Torá desde el principio, cuando se empieza a estudiar, se va estudiando por porciones, y cada porción se le llama parashá. Cuando se llega a la última porción, la Torá termina con la letra Lamed. La Torá termina con la letra Lamed, porque al final de la Torá dice, a los ojos de todo Israel. Israel termina con la letra Lamed. Pero la Torá comienza con la letra Bet. Entonces, si nosotros empezamos desde Breshit a estudiar, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, llegamos a Deuteronomio y vamos leyendo todo Deuteronomio, cuando llegamos a la última palabra, es la palabra Lamed, la palabra Israel.
Y la palabra Israel termina con la letra Lamed, que es como una L. Y luego empieza otra vez el ciclo de estudio con Breshit, que empieza con la letra Bet. Si nosotros tomamos la última letra, que es la letra Lamed, y utilizamos también la primera letra, que es la letra Breshit, la L y la V de Lamed y de Breshit, estamos formando la palabra Lev. Lev traduce como corazón. ¿Qué dicen los rabinos? Desde el principio de la creación hasta el final de la creación, el Eterno está revelando su corazón al pueblo. Él está revelando su corazón. Este es un plan de construir un gran mundo, que es una casa donde habitan dos y donde Él revela su corazón. Entonces, la Torá, que traduce como instrucción, es la que nos muestra, la que nos revela el corazón del Eterno. Y por eso, la forma tan importante para el pueblo de Israel de estudiar la Torá, porque para ellos es como si estuvieran conociendo cada día más el corazón del Eterno, el corazón del Padre, porque el corazón del Eterno, el corazón del Padre está guardado en la Torá. Entonces, cuando vemos nosotros estas palabras desde el principio con la letra Breshit y al final de la Torá, que termina con la expresión Israel, vemos allí que tomando la última letra de Israel, que es la letra Lamed, y tomando la primera letra con la que comienza la palabra Breshit, forma la palabra Lev, y Lev traduce como corazón. Así que esto nos muestra que cuanto más podamos ir ascendiendo, mientras más vamos ascendiendo, mientras más vamos conociendo, mientras más vamos profundizando en la Torá, es como ir subiendo de niveles. Y de esta manera más consciente debemos estar de qué tan cerca o qué tan lejos estamos de alcanzar ese nivel de perfeccionamiento. Y esto aparece en el Midrash de Breshit, en el editorial Keter Torah, en la página 14. Entonces, cuando estudiamos la Torah, estamos viendo el corazón del Eterno que nos los está revelando. Y al revelarnos su corazón, nosotros vamos conociendo cada día más lo que hay dentro del Eterno para nosotros como creación de Él, a su imagen y semejanza. ¿Qué sucede? Que la vida del creyente, en la medida en que va aprendiendo la Torá, en la medida en que la persona se va conectando con todo lo que aparece dentro de las Escrituras, que es una instrucción dada por el Padre, en la medida que va conociendo estas instrucciones, se va familiarizando, se va conectando, se va uniendo a ellas, la persona va subiendo de nivel espiritual. Lo que hace que alguien alcance un desarrollo espiritual es cuánto está obedeciendo, cuánto está aplicando, cuánto está practicando de la Torá. Y esta práctica o esta vivencia o aplicarla a la vida debe generar un crecimiento personal. O sea, el estudio de la Torá tiene que dar como resultado que seamos mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores hermanos, mejores seres humanos, ministros, líderes. En cada área donde tenemos responsabilidad, la Torá nos va a ayudar dándonos herramientas que nos permitan potenciar quiénes somos para poder cumplir esa labor de forma responsable y comprometido con cada día hacerlo mejor. Por eso el trabajo de la Torá es de manera integral, trabaja todas las áreas de la vida. O sea, no existe alguien, para la perspectiva hebrea, que sea alguien que conoce la Torá y se ha hecho un buen padre, pero es un mal esposo. Para efectos de la Torá eso no existe. Si la persona es buen padre, va a ser buen esposo. Y si es buen esposo, va a ser buen hijo. Y si es buen hijo, va a ser buen hermano. Y si es buen hermano, va a ser un buen ministro, un buen líder. Porque la Torá va trabajando con todas las áreas de la vida.
O sea, es un proceso de construcción. Es un proceso de construcción. Y mientras más conscientes estemos de ello, más vamos a trabajar en procura de lograr ser aquello que el Eterno nos ha venido revelando y por lo cual nos ha dado un propósito. Este propósito es lo que hace que yo tenga objetivos en la vida y que en la medida en que yo voy caminando en función de esos objetivos, los que voy cumpliendo son los que le dan sentido a mi ser. Y eso es importante. Por eso, cuando estudiamos la Torá, empezamos a descubrir un mundo que lamentablemente nos habían negado. La religión nos apartó, nos separó de esto, estableciendo un concepto de Antiguo y Nuevo Testamento que no aparece en los originales. O sea, esto que nosotros tenemos en la Biblia, que dice Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, no aparece. Y eso fue agregado. Así como agregaron los subtítulos, agregaron los capítulos, agregaron los versículos, y agregaron puntos y comas y mayúsculas y minúsculas. Todo eso fue agregado. No aparece en los originales. Entonces, esta expresión que vemos nosotros desde el inicio, cuando dice Breshit bara, hablando de la palabra bara, que traduce como crear, esta palabra aparece aproximadamente 50 veces en las Escrituras y siempre está relacionada con la acción de producir o hacer algo que no existía antes. Se trata de hacer algo o de traer algo a la existencia. En el sentido estricto, esta palabra solamente aplica al creador. El creador es el que puede traer algo de donde no existe nada. Por ejemplo, nosotros podemos crear una mesa. A alguien se le ocurrió una mesa, pero para hacer la mesa va a utilizar elementos que ya existen. Igual una persona que construya una casa o alguien que diseñe un vehículo, lo va a hacer de elementos que ya están. Pero cuando hablamos de crear, y de allí la palabra bará, aplicada al Eterno, es que la expresión está creando de la nada. Y eso es un concepto importante, porque es lo que nos permite entender quiénes somos. Sin embargo, cuando empezamos a ver todo esto en nuestras Biblias, no se aprecia mucho, porque al tener versiones y no traducciones, y sobre todo no entender la mentalidad del autor, que es hebreo, esto va a traer como resultado que no se capte todo. ¿Qué sucede? Yo decía hace rato que las letras tienen una posición en el Aleph o el abecedario hebreo, pero las letras también tienen un valor numérico. Y hay métodos de interpretación, y entre esos uno que es a través de la gematría, que es la suma de cada letra. Como tiene un valor, hay 3 letras, yo busco el valor de cada una de esas letras, y cada una de esas letras me va a dar un número. Cuando yo esos números los sumo, la cifra que me dé es un mensaje. Por eso es que hablamos de que la palabra tiene códigos. Y estos códigos se encuentran de esa forma. Por ejemplo, hay palabras que vemos nosotros que si las sumamos, el valor numérico es el mismo valor numérico del nombre del Eterno. Entonces quiere decir que en esa palabra hay un código que nos está revelando el nombre del Eterno por algo. Y eso es importante que lo podamos entender. El asunto es que en nuestras versiones de la Biblia no aparece nada de eso. Y eso es lo que nos distancia muchísimo de la verdad. Y por eso es que la religión ha dicho tantas cosas lejos de lo que establecen las escrituras desde la perspectiva de sus autores. Entonces, ejemplo, esta palabra bará, que viene a ser crear, cuando nosotros vemos esta palabra y sumamos sus letras, el valor numérico da igual a la palabra ger. Ger traduce como converso.
una persona que se convierte. Quiere decir que antes de la creación del mundo, el Eterno, ya venía estableciendo un plan en función de las almas que se van a convertir y que son parte de una nueva creación. Estas almas son las que están establecidas desde Breshit, desde el principio. Y qué importante, porque cuando vemos nosotros la creación, estamos viendo todo un plano que nos revela el Eterno, pero dentro de ese plano nos está mostrando también otras cosas, y es el hecho de que toda persona que se acerque al Eterno buscando la verdad, se convierte, porque desde el inicio está la opción de convertirse, porque tiene el mismo valor numérico, la conversión tiene el mismo valor numérico de crear o de creó. O sea, el Eterno diseñó o creó una condición especial para que toda persona se pueda convertir. Esto nos indica lo siguiente: antes de que el hombre fallara, antes de que el hombre pecara y atentara contra los principios del Eterno, ya el Eterno había establecido una respuesta a todos aquellos que quedaran destituidos de la presencia del Eterno, y es que se conviertan. O sea, caíste, te apartaste, hay una opción de que tú te puedas convertir en hijo del Eterno y no quedes en esa condición espiritual que viene a ser muerte. Entonces ya el Eterno desde el principio nos viene dando respuesta a muchas cosas que ni siquiera todavía existían. O sea, muchas cosas que todavía no existían como un problema, pero ya había la solución. Por eso, cuando empezamos a ver todo esto en la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 3, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 3, dice la Escritura: por la fe entendemos haber sido constituido, entendemos que se constituyó el universo por la palabra del Eterno. Y vemos que todo viene como resultado de que, y dijo el Eterno, y dijo el Eterno, y dijo el Eterno. Y eso que está diciendo, está creando. Lo que él está diciendo, está creando. Dice la palabra en Hebreos 11:3, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. O sea, el Eterno está creando cosas que no existen. Cosas que no existen. Por lo tanto, esto nos revela la grandeza del Eterno y cómo todo está dentro de un diseño, dentro de un plan perfecto. Por eso dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Elohim. O sea, el poder de la palabra del Eterno trajo como resultado todo lo que vemos creado. Ahora, en la carta a los Romanos, capítulo 1, Romanos 1, 20 al 21, Romanos 1, 20 al 21, dice lo siguiente: porque lo que de Elohim se conoce, le es manifiesto, pues Elohim se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, el Eterno empieza a revelar su identidad, quién es, su posición, la relación con el hombre, desde el principio, a través de las cosas invisibles que fueron manifestándose y que se hicieron claramente visibles desde la creación del mundo. Y de esta manera podemos ir entendiendo, podemos ir comprendiendo quién es el Eterno.
Quiere decir que la misma creación nos empieza a hablar del Padre. Y de esta manera el Eterno fue creando el mundo. Ahora, es importante que podamos entender en relación al mundo que todo lo que está en el mundo, al ser creado por la palabra del Eterno, y así queda registrado, eso está sujeto a leyes espirituales, dictaminadas en lo celestial para practicarlas en lo terrenal. O sea, este plano terrenal es una extensión de lo celestial. Y ya que lo celestial es lo original y lo terrenal es una extensión o una forma del Eterno manifestarse, entonces es importante que dentro de lo terrenal nosotros podamos entender lo celestial a través de lo que Él revela en toda la creación. Y para ello, las leyes espirituales que rigen todo. Lo explico de esta manera. Imagínense que una persona no sabe que existe la ley de la gravedad. Una persona que vivía en una montaña por allí, en un pueblito, una tribu, esa persona nunca le hablaron, mire, existe la ley de la gravedad. Pero ese hombre, estando en su condición tan precaria, se sube a un árbol y lamentablemente una de las ramas se rompe. ¿Qué va a suceder? Esa persona se va a caer, o sea, va a venir hacia abajo por una ley de atracción, que es la ley de la gravedad. Ahora, esta persona no conoce la ley de la gravedad, no sabe que existe, pero la ley se cumple. O sea, el desconocimiento de la ley no te hace exento de su cumplimiento. Por más que yo ignore la ley, eso no me hace exento de que yo tenga que cumplirla. Al contrario, pudiera padecer ciertas consecuencias por ignorar esas leyes. Entonces, cuando el Eterno creó todo a través de su palabra, en su palabra y la creación, que es el resultado de la palabra que emite el Eterno, quedó todo sujeto a leyes. Estas leyes espirituales rigen este plano terrenal. El Mesías que dijo en un momento dado, Padre, no son del mundo, no son del mundo, pero no los saques del mundo, sino que nos quedemos en el mundo, pero siendo guardados por el mal. Entonces, estamos en un mundo, pero el Mesías dice que no somos de este mundo. Quiere decir que pudiéramos hablar de dos mundos. De un mundo de donde venimos para efectos del Eterno al crearnos, que es el celestial y que se rige por lo espiritual, y uno en el terrenal, que es donde vivimos, donde hacemos vida. ¿Qué sucede con esto? Que si nosotros no somos de este mundo, deberíamos conocer entonces las leyes de nuestro mundo, y en este caso es el reino celestial. Por lo tanto, mientras yo conozca más las leyes espirituales, yo voy a ser mucho más exitoso en el plano terrenal, porque este plano terrenal se rige por esas leyes espirituales. El problema es que el ser humano no lo ve, no lo capta. Y no lo capta, no lo ve por algo que vamos a explicar más adelante. Y es que la palabra mundo, en hebreo es la palabra olán. La palabra olán. Y como les dije previamente, en hebreo no existen vocales, sino consonantes. Entonces, esta palabra mundo proviene de una raíz que se pronuncia como Elen. Estamos hablando de mundo, Olán. Esto es Elen. Elen y Olán se escribe de la misma forma, pero Elen significa ocultamiento. O sea,
El mundo que vemos nosotros, que es terrenal, es visible. La persona que nace en este mundo abre los ojos y capta una pared, un techo, luces, ventanas, puertas, personas. Todo eso lo capta. Ese es este mundo. Pero en su plano espiritual, el plano espiritual, que es el más importante, el más relevante, lo ignora por completo porque está oculto. Está oculto. Quiere decir que dentro de nosotros hay algo que es lo que nos permite tener acceso a ese plano espiritual o a ese reino espiritual y de esta forma caminar en la verdad que eso nos revela. ¿Por qué? Porque este plano terrenal, el plano terrenal, este mundo, nos muestra una realidad. Nos muestra una realidad. Y usted, de acuerdo a lo que va viendo y de la forma como lo va interpretando, basado en su criterio, su personalidad, sus juicios de valores, usted construye su realidad. Usted tiene su realidad. Y el mundo tiene una realidad. Pero la suya es la forma como usted interpreta la realidad que todos vemos. Pero cada quien tiene su manera particular de interpretarlo. Quiere decir que el hombre, viendo la realidad de este mundo o este plano terrenal, se va guiando por esa realidad. Pero como no somos de este mundo, sino que hay un mundo superior, ese mundo superior está basado en la verdad. ¿Por qué? Porque cuando vimos al principio la creación, Breshit bara Elohim, dijimos de Breshit bara Elohim que estas tres palabras, si tomamos cada letra al final de estas palabras, vamos a conformar la expresión Emet. Y Emet es verdad. O sea, cuando dice al principio creó Elohim, quiere decir que partiendo de allí, todo lo creó basado en una verdad. O sea, el Eterno le dio acceso a la creación de que pudiera relacionarse con lo espiritual de manera natural. De manera natural el hombre podía captar lo espiritual o lo celestial y lo terrenal como uno solo. El problema es que cuando Adán falla, lo espiritual o lo celestial y lo terrenal se dividen. Y al separarse, lo espiritual quedó oculto, el En, y quedamos nosotros en lo terrenal, en el mundo, Olam. Quiere decir que nuestra tarea es buscar la forma de que estando en este plano terrenal podamos revelar lo oculto de lo celestial o lo espiritual. Y de esta manera caminar no basado en la realidad de este mundo y que cada quien interpreta su juicio, sino que podamos caminar basado en la verdad que proviene de lo celestial y que desde allí se originó la creación. Repito rápido. El hombre es creado en un mundo que desde el principio fue constituido por la palabra del Eterno, y la palabra del Eterno es verdad. Esa verdad, que fue la que produjo todas las cosas, empezó a revelar en este plano terrenal el celestial, que es lo espiritual. Nosotros como hijos del Eterno debemos superar la realidad. El mundo camina en la realidad. Nosotros tenemos que aprender a superar la realidad. O sea, debemos caminar en una verdad porque somos hijos del Eterno. Y tenemos una posición espiritual y una condición que lo permite si yo busco esa verdad. Por eso es que el Mesías dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando yo camino en la verdad, cuando yo conozco, y de allí la palabra yadá, que es conocer, cuando yo intimo, cuando yo me uno, cuando yo me vinculo con esa verdad y tengo una conexión profunda,
Yo estoy en este mundo, pero mis decisiones, mi criterio, mi juicio de valores, mi forma de interpretar las cosas está basado en la verdad, no en la realidad. Las personas en la vida, van tomando decisiones en el mundo entero, van tomando decisiones de acuerdo a la realidad, por su condición espiritual. Y esto es porque no tienen acceso a un plano espiritual, porque no son hijos del Eterno. Solo un hijo del Eterno, por su nueva posición y condición, es el que tiene acceso a lo celestial o a lo espiritual si quiere. Si quiere. Pero el hombre que vive en este mundo, el que nace en este mundo, en su condición natural, producto de la caída en Adán, al estar destituido de la presencia del Eterno, no puede ver lo espiritual o lo celestial. Por eso es que la palabra dice que la persona natural no percibe lo espiritual, porque tiene que verlo, discernirlo espiritualmente. Necesita cambiar su condición. Algo lo impide, algo lo bloquea. Ese obstáculo tiene que superarlo, y es la condición espiritual en la que está. Entonces, la verdad que viene desde los cielos viene acompañada de leyes que son vistas como leyes espirituales. Y si yo conozco las leyes espirituales y camino en ellas, en el plano terrenal yo voy a ver los resultados, porque estoy caminando en una verdad, y la verdad es absoluta. La realidad no. La realidad cambia, es subjetiva, son escenarios, y cada escenario se va presentando de una forma diferente, porque la realidad aquí en Argentina es totalmente diferente a la realidad de República Dominicana, y la realidad de República Dominicana es diferente a la de Estados Unidos, y la de Estados Unidos es diferente a la de México, y la de México es diferente a la de Colombia es diferente a la de Panamá, y así cada país tiene su realidad, y basado en esa realidad construyen una cultura, y de acuerdo a esa cultura, la idiosincrasia y la identidad de cada persona. Entonces, lo que puede ser bueno en Argentina puede ser malo en República Dominicana, porque la realidad de Argentina es diferente a la dominicana. Entonces, cuando un argentino va a República Dominicana y se expresa utilizando palabras coloquiales de su cultura, que son normales, que son bien vistas, que son aceptadas socialmente, de pronto en Dominicana es un escándalo, porque la realidad es otra. Entonces el ser humano en el mundo va caminando de acuerdo a realidades, va caminando de acuerdo a los diferentes escenarios, y esos escenarios crearon religiones, y cada religión, de acuerdo a su criterio y a la realidad de su cultura, fue estableciendo puntos de vista. Pero cuando vamos a la escritura, cuando estudiamos la Torá, cuando estudiamos todo esto, nos damos cuenta que existe una verdad, y que esta verdad es absoluta y supera todo. Por eso es que la palabra nos dice que al conocer la Torá dice, para que ustedes la conozcan, la viven, la practiquen donde quiera que habiten, donde quiera que habiten, porque es una verdad. Pero ¿qué sucede? Este mundo terrenal, ¿verdad?, producto de la caída en Adán, trajo como resultado que lo espiritual o lo celestial quedara oculto. O sea, antes de que Adán cayera, Adán podía ver todo este plano espiritual y terrenal como si fuera uno solo. Lo espiritual y lo terrenal lo veía todo. Por eso es que Adán, viendo la esencia, la naturaleza de todas las cosas, a cada cosa le fue colocando nombre de acuerdo a su esencia, a su naturaleza.
Y por eso los animales llevan los nombres que llevan, que en hebreo, cuando los estudiamos, nos van a dar características de los animales, nos van a hablar de sus condiciones. Y de allí lo que cada animal tiene o lo que puede aportar para bien o para mal. Por eso es que vemos tantas enfermedades en el mundo, porque la gente está obviando esto. Entonces, ese plano espiritual, vemos nosotros que con la caída en Adán, lo celestial, lo espiritual quedó oculto. Ahora el hombre tiene que revelar lo oculto, pero ¿cómo lo revela si está preso en una realidad? O sea, el Eterno tiene que actuar en favor del hombre y de allí la gracia que la manifiesta desde Génesis con la caída de Adán. El Eterno manifiesta la gracia, su favor, su misericordia, porque es parte de la naturaleza del Eterno. No es que antes no había una gracia y ahora sí, porque la gracia es la forma como el Eterno manifiesta su naturaleza, su esencia. Y la gracia revela el amor, la misericordia, el favor del Eterno, que siempre ha existido. Porque el Eterno es amor, el Eterno es misericordia. Entonces, basado en ello, el Eterno crea todo esto, crea al hombre, y ahora el Eterno tiene que ver la forma de cómo liberar al hombre de este mundo que se transforma como una especie de prisión. O sea, el hombre quedó sujeto a la realidad o preso en esta realidad. Por eso es que el Mesías dice: conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. ¿Cuál es la verdad que hay que conocer y de qué libertad nos está hablando? Porque quienes estaban allí presentes conocían la Torah y estaban en la calle. El Mesías le está hablando de la verdad que está en la Torah, de esas leyes espirituales y de muchas cosas que lamentablemente se fueron perdiendo por diferentes motivos. Y ser libre de esta realidad, de este plano que esclaviza. Y para esclavizar utiliza diversos medios. Y uno de los medios que utiliza para esclavizar es la religión, que lamentablemente sigue más lo que el hombre establece que lo que el Eterno establece. O sea, muchas veces vemos que un manual de doctrina puede estar por encima de la misma Biblia. Y hay que seguir lo que dice el manual de doctrina, cuando la verdad del Eterno es lo que hay que seguir, y que lo demás se apegue a ello, y no al revés. Porque quien tiene la verdad es el Eterno, no el hombre. Ahora, ¿qué pasa? Vemos algo interesante acá con la creación, y es lo siguiente. Desde el principio, en Génesis capítulo 1, verso 4, en Génesis capítulo 1, verso 4, vemos que la escritura dice: y vio Elohim que la luz era buena. Después en Génesis 1:10 dice: y Elohim vio que era bueno, hablando de llamar a los ecotierra, el conjunto de las aguas lo llamó mares, todo esto. Luego en Génesis capítulo 1, verso 12 dice: produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su especie, los árboles dan fruto con semillas según su especie, y dice al final: y Elohim vio que era bueno. Génesis 1:18: y para dominar el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas, y Elohim vio que era bueno. Génesis 1:21: Elohim creó los grandes monstruos marinos, todo ser viviente que se mueve, toda especie, X o Y. Todo lo que aparece en Génesis 1:21. Y al final dice: y Elohim vio que era bueno. Luego en Génesis 1:25 dice que creó las bestias de la tierra, el ganado, todo lo que se arrastra según su especie, y Elohim vio que era bueno. Y en Génesis 1:31 dice: Elohim vio todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Vemos que dice que todo lo que fue creando era bueno, era bueno, era bueno, era bueno, era bueno, era bueno. Ahora,
¿Qué significa eso a efectos de la Torá, a efectos del Creador? La palabra bueno que aparece aquí, viene de la expresión hebrea tov, T-O-V corta, tov. Y la palabra tov traduce como propósito. O sea, todo lo que fue creando el Eterno es para un propósito. Quiere decir que si nosotros entendemos el propósito de cada cosa creada, vamos a entenderlas, vamos a interpretarla apropiadamente y le vamos a dar el uso correcto. Todo lo que fue creando el Eterno tenía un propósito. Dice, era bueno, tiene un propósito. No está hablando de bueno o malo. Lamentablemente en nuestra versión le colocaron era bueno. Entonces la gente inmediatamente por asuntos de lingüística dice, o sea, no era malo, era bueno, todo esto es bueno. No. Está diciendo la Torá que cuando vemos la creación, desde Génesis 1.4, 1.10, 1.12, 1.18, 1.21, 1.25, 1.31, el problema es que lamentablemente, como lo dicen acá, lo fuerte es que nosotros sabemos que está mal y seguimos. Hay algo que se llama el síndrome de Estocolmo. Y en el plano espiritual como que también existe. La persona se enamora de aquel que la secuestra. Nosotros somos prisioneros de una religión, pero estamos enamorados de ella. Y los sentimientos, las emociones no nos permiten romper con esa atadura, con esa cárcel. Y por eso no alcanzamos nuestro máximo nivel de desarrollo. Porque no nos están dando una verdad, sino puntos de vista o interpretaciones privadas, o lo que esa persona puede llegar a creer y lo que no cree. ¿Qué hacemos con eso? Si de pronto lo que no cree es una verdad. Ok, volviendo a lo que veníamos diciendo. En Génesis capítulo 1, verso 4, verso 10, verso 12, verso 18, verso 21, verso 25, verso 31, la escritura nos habla siempre de que era bueno. Y la palabra bueno en hebreo allí no aparece. Aparece en hebreo la palabra tov, y tov traduce como propósito. Quiere decir que todo lo que creó el Eterno tiene un propósito. Si nosotros entendemos el propósito de cada cosa creada, le vamos a dar el uso correcto y vamos a interpretar el mundo de forma apropiada. Pero si no entendemos eso, lamentablemente no vamos a interpretar el mundo de forma correcta. Y ahí es donde tenemos problemas. Ahora, miren lo interesante de todo esto de la creación, que dice que era bueno, y vio el Eterno que era bueno, y vio que era bueno, vio que era bueno. Pero miren lo que dice Génesis 2.18. Génesis 2.18 dice de la siguiente forma: no es bueno que el hombre esté solo. El Eterno va a crear al hombre y al crearlo dice, no es bueno que el hombre esté solo. Todo lo que fue creando es bueno, tiene propósito, es bueno, tiene propósito, es bueno, tiene propósito, es bueno, tiene propósito. Pero cuando crea al hombre, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Aquí no está hablando de bueno o malo. Aquí está hablando es de propósito. O sea, el hombre estando solo no puede alcanzar su propósito. O sea, que hay algo que le impide alcanzar el propósito estando solo. Entonces la palabra dice, le haré una ayuda idónea. Quiere decir que ese complemento que es la ayuda idónea es la que permite que el hombre pueda alcanzar el propósito en la vida. Y eso es cuando empezamos a entender quién es el hombre y quién es la mujer a efectos del Eterno.
Ahí es cuando vamos a entender por qué el propósito y vamos a entender por qué el matrimonio. Ahí vamos a entender por qué este mundo está en contra y ataca tanto al matrimonio, porque ataca tanto este diseño, porque vemos gente hablando en contra del matrimonio, porque vemos tantos divorcios, porque vemos tantas personas que descuidan su matrimonio y todo lo relacionado con el matrimonio, por lo que representa para efectos del Eterno. Y para ello, veamos lo siguiente, o pensemos por un momento en lo siguiente. El mundo, cuando nosotros lo vemos o vamos afuera a la calle, vemos en la sociedad la gente que está en la calle. Vemos la gente que está en la calle. Hombres, mujeres, niños, niñas, y vemos su conducta, su comportamiento. Todo lo que está sucediendo, todo esto que vemos de gente marchando en pro del aborto, en pro de un matrimonio igualitario, en pro de que la gente pueda llevar X cantidad de droga, en pro de la eutanasia, en pro de tantas cosas que son contrarios al diseño del Eterno, que son contrarios a sus principios, nos está mostrando que cada día la sociedad se está deteriorando más. O sea, que la sociedad se está descomponiendo, degradando cada día más. ¿Por qué la sociedad se está destruyendo de la forma que se está destruyendo? Porque la sociedad es el reflejo de los hogares. Quienes hacen vida en la sociedad son las personas que están en una casa y salen. Y al salir en la calle expresan lo que tienen como concepto, que puede ser o lo enseñado en su casa, o por no tener un hogar bajo principios, bajo valores, o tener un hogar disfuncional o lo que sea, la persona empieza a expresar en el mundo lo que el mundo dice o lo que la realidad del mundo expresa, aunque no entienda esa realidad. Mucha gente apoya algo y cuando se le pregunta de forma seria para saber si conoce el origen de lo que está defendiendo, no sabe, pero le gusta apoyar eso. Para que veamos el vacío y la carencia que hay tan grande en este mundo y cómo se pisotean los valores. Entonces, si esto es así, quiere decir que una de las cosas que más se deben trabajar y que se deben restaurar son los matrimonios. Y el problema es que no hay tiempo para enseñar, para explicar, para formar a las parejas para que se casen, pero sí hay tiempo para criticar, para condenar, para señalar a aquella persona que está viviendo asfixiada o ahogada en una relación que no funciona, que no camina, y de una vez le dice, usted se tiene que quedar allí, usted no se puede divorciar. Entonces sí hay tiempo para esto, pero no tienen tiempo para dar una formación seria, correcta a las personas que se van a casar. Eso es lo malo. Entonces, cuando vemos todo esto y empezamos a ver cómo el Eterno establece que no es bueno, o sea, no tiene propósito el hombre estando solo y por eso tiene que hacerle una ayuda idónea. Recordemos que al principio decíamos que cuando el Eterno creó todo, lo creó con la letra Bet y de allí la palabra Breshit. Y esta letra Bet y de allí la palabra Breshit nos muestra el plan del Eterno, porque la letra Bet representa una casa, una morada, es el lugar donde la persona puede ser, es espontánea, es libre. Cada persona en su casa es espontáneo, es libre. En la calle la gente tiene una conducta pública, un comportamiento público. Bueno, para cuidarse del que dirán, las apariencias, por la posición que tengo, en la oficina, X o Y. Pero el asunto es que afuera se cuida. Pero en su casa no hay eso. La persona no se cohíbe en su casa. En su casa se siente en libertad. Es espontáneo, es natural. Allí es donde se conoce realmente a la persona. Quiere decir
que los rabinos enseñan que el lugar más apropiado, el lugar correcto, el lugar ideal para construirnos y lograr ser aquello que el Eterno establece es la casa, es el hogar. En el hogar, como somos espontáneos, somos libres, allí podemos expresar fortalezas, debilidades, lo bueno, lo malo. Todo lo expresamos dentro del hogar. Afuera no tanto. Afuera la gente se cuida de mostrar sus debilidades, de mostrar aquello que de pronto pudiera ser criticado, condenado, porque la gente se cuida las apariencias, que dirán y pare de contar, dependiendo de quién sea la persona. Pero en su casa no tiene eso. Entonces, como en la casa nosotros somos realmente nosotros, el lugar ideal, establecen los rabinos, que es la casa. La casa donde nosotros podemos construirnos porque mostramos nuestros errores, nuestros defectos, nuestras carencias, cualidades negativas, como también mostramos nuestras bondades, nuestras virtudes, nuestras fortalezas. ¿Ok? Entonces allí es donde expresamos realmente quiénes somos. Allí es donde somos totalmente sinceros. En el mundo no. Entonces, como esto es así, y como el Eterno creó de este mundo una gran casa, que está conformado por pequeñas casas que donde cada quien habita, el Eterno dice que todo tiene un propósito. Así como fue creado, eso puede cumplir su propósito. Esto fue creado de esta manera, en esa condición puede cumplir con su propósito. Pero en el caso del hombre dice, el hombre no puede alcanzar su propósito estando solo. No le está diciendo que es bueno estar acompañado o malo estar solo, porque si no se hubiera escrito así, es malo estar solo. No, está hablando de algo que va más allá de lo bueno o de lo malo. Está hablando de propósito. Y dice la palabra, el hombre no puede alcanzar su propósito estando solo. Entonces el Eterno dice, le voy a hacer una ayuda idónea. De allí que vemos nosotros en Proverbios 14.1, vemos nosotros lo que dice la Escritura. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con las manos la derriba. Quiere decir que el Eterno le ha dado a la mujer la capacidad, la facultad y con ello la responsabilidad de edificar su casa. Si esta mujer edifica bien su casa, en la calle, afuera, sus hijos van a reflejar lo que en su casa están recibiendo por parte de sus padres y en este caso por parte de su madre, que es la que está edificando la casa. Si la mujer sabia edifica la casa, si tiene esa sabiduría para edificar la casa dada por el Eterno, sus hijos se van a levantar, se van a formar, se van a educar en un ambiente que es el propicio para alcanzar su mayor potencial. Porque está en un lugar donde la que está edificando es su madre, que tiene sabiduría del Eterno para edificar ese hogar. Y por lo tanto, la mujer se va construyendo, se va realizando a través de sus hijos. Ahora, este edificar es tan pero tan importante para que veamos nosotros y entendamos el valor de la mujer, porque lamentablemente el rol de la mujer y lo que representa la mujer ha sido muy malogrado, muy mal interpretado, muy golpeado. Pero también hay otro extremo, y es colocar a la mujer en una posición que el Eterno no le dio, pero que la sociedad
con un criterio basado en una realidad que es subjetiva y no en la verdad del Eterno, está empujando a la mujer a que asuma cosas con una buena intención, entre comillas, pero está olvidando su propósito. Y eso es algo que la mujer debe entender. Ahora, miren qué tan importante es el rol de la mujer, que los rabinos enseñan que la construcción del mundo venidero depende de la labor de las mujeres. O sea, la escritura está llena de mujeres que dejaron un legado, que dejaron una herencia para todos nosotros. Las oraciones que se hacen, por ejemplo, en la sinagoga, son basadas en un modelo que parte de lo estudiado a través de Hannah, cuando clamaba y cuando oraba. El estudio a profundidad de su oración dejó un modelo para la sinagoga. Vemos mujeres como Esther, vemos mujeres como Rahab, vemos mujeres como Ruth, y vemos así mujeres como las matriarcas, Sara, Rebeca, Raquel y Lea, grandes mujeres que dejaron todo un legado. Entonces se habla de cuán importante es que el hombre y la mujer estén entendidos de quiénes son y sobre todo de los roles. Uno de los problemas más graves dentro de la relación de matrimonio es el desconocimiento de los roles. El hombre no entiende por completo cuál es su rol dentro del matrimonio y de pronto la mujer tampoco. Entonces la mujer termina haciendo tareas del varón o el varón termina haciendo tareas de la mujer, producto de grandes vacíos que hay. Y si a eso le agregamos también el hecho de que vivimos en sociedades donde lamentablemente el hombre ha sido muy irresponsable y abandona el hogar y deja a una mujer con sus hijos, entonces ya ahí empezamos a tener problemas. Pero volviendo a la cita bíblica que establece en Proverbios 14:1, que la mujer sabia edifica su casa. Ahora, ¿qué es edificar? O cuando el Eterno habla de que la mujer edifica, ¿a qué se refiere? O sea, ¿cuál es la verdad que está detrás de ello? ¿Qué es lo que el Eterno revela? ¿Qué es lo que el Eterno está mostrando, nos está indicando para entender la magnitud de lo que eso representa? En la Escritura, esta palabra edificar la vemos regularmente en varias citas bíblicas. En varias citas bíblicas está esta palabra edificar, que habla de la mujer en Proverbios. Pero qué interesante, porque esta palabra que aparece, que la mujer edifica, es la misma palabra que se le atribuye al hecho de edificar una casa para el Eterno. O sea, cuando se habla de edificar una casa, de la construcción de la casa del Eterno, que era el templo, que venía a ser la referencia del lugar donde el Eterno se manifestaba, es la misma palabra que se utiliza para hablar de la mujer edificando su casa. Es la que vemos nosotros en 2 de Samuel 7, en Primera de Reyes capítulo 5, en el primer libro de Reyes capítulo 8, en el primer libro de Crónicas capítulo 17, capítulo 22, capítulo 28, capítulo 29, en el segundo libro de Crónicas capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 6, lo vemos en Esdras capítulo 1, lo vemos en Nehemías capítulo 2, lo vemos en Isaías capítulo 66, lo vemos en Zacarías capítulo 6. Todas estas citas hablan de edificar una casa para el Eterno, y cuando hablan de edificar es la misma palabra que se utiliza para la mujer que tiene que edificar casa. Esto significa que para efectos del Eterno, para la perspectiva hebrea, la mujer que edifica su casa está haciendo de su casa un santuario, está haciendo de su casa un lugar donde la presencia del Eterno pueda morar. O sea, que la presencia del Eterno more o repose sobre una casa va a depender del hombre y de la mujer que viven en esa casa.
porque el hombre tiene que aportar las herramientas y los recursos para que la mujer se construya a sí misma como mujer, pueda crecer, pueda conocerse en toda su dimensión y con su sabiduría llevarlo a la práctica en el hogar y de esta manera edificar la casa. Entonces, cuando vemos nosotros que el Eterno dice, la mujer edifica la casa, está mostrando cuán importante es el rol de una mujer que invierte tiempo en edificar un santuario que será su casa. O sea, la mujer está haciendo de su casa un templo, un santuario donde pueda morar la presencia del Eterno. Dicen los rabinos que la casa de Abraham se conocía desde lejos, porque dicen que la presencia del Eterno en forma de nube estaba sobre la casa de Abraham. O sea, cuando alguien quería decir, ¿dónde está la casa? ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde vive Abraham? ¿Dónde mora Abraham? La gente le decía, donde vean ustedes la nube, esa es la casa de Abraham. Imagínense el trabajo de Sara, que hacía que la presencia del Eterno estuviera sobre la casa. Pero, ¿qué cosas no aportaba, no le otorgaba a Sara como recurso para su desarrollo espiritual? Y eso lo llevaba a la casa, a la práctica. Pero miren que esto es tan profundo que vemos también que esta palabra edificar está relacionada con el altar. Deuteronomio 27, Josué 22, Jueces 21, segundo libro de Samuel 24, nos habla de que así como la mujer edifica su casa, así como la mujer está haciendo de su casa un santuario, su casa se transforma como una especie de altar. Y recordemos que el altar era lo que se utilizaba como medio para poder tener una conexión que acercara a la persona que está presentando la ofrenda en el altar, se acercara al Eterno, o sea, pudiera conectarlo más. Por eso la palabra corbán, que muchas veces se traduce como sacrificio, en verdad está mostrando o revelando, esa palabra corbán es acercamiento. O sea, el animal que yo utilizo para presentarlo en el altar es un medio para acercarme al Eterno. ¿Qué es lo que nos tratan de decir? Que una mujer sabia, al edificar su casa, transforma su casa en una habitación para el Eterno, en un tabernáculo, en un templo, para que la presencia del Eterno more, y esa casa es una referencia del Eterno, es un lugar donde la gente se puede conectar con el Eterno, se puede acercar al Eterno. O sea, cuando alguien llega a su casa, cuando alguien llega a visitar su casa, dice, es que yo no me quiero ir de aquí. Es que esta casa tiene algo especial. Es que esta casa tiene un ambiente diferente. Es que yo llegué como que preocupado, angustiado, y de que estoy aquí yo siento paz. Y es que me gusta. Y no estamos hablando de una casa que transmite eso por los lujos, por los bienes, porque tiene cosas impresionantes que son costosas. Nada de eso. Nada. Yo he visto muchas casas que son de escasos recursos, donde la presencia del Eterno se percibe de una manera profunda, fuerte. Gente que llega allí y era para sentirse mejor, para desahogarse, para dejar a un lado la angustia, la ansiedad que tenía. Imagínense la fuerza espiritual que hay en esa casa a través de la mujer que la edifica. Pero ¿cuántas personas están haciendo de su hogar un tabernáculo, un santuario para el Eterno, que permita que la persona que llegue
esa casa se transforme como una especie de altar, de puente que lo conecte con el Eterno. Que cuando diga, oye, yo estoy pasando por algún problema, una circunstancia difícil, algo, yo voy para la casa de tal persona, porque en esa casa se respira paz, se respira gozo, uno llega y cambia por completo todo, es un ambiente único. Eso es maravilloso. Ese es el deber ser. Ahora, esta palabra edificar, que está relacionada con construir, viene de la palabra baná en hebreo. Baná. B-A-N-A-H. Baná. B larga, como la llaman algunos. Baná. Esta palabra baná, que traduce como construir, edificar, poner cimientos, levantar, es lo que está haciendo una mujer en su casa. Una mujer está construyendo, está colocando cimiento, está edificando, está levantando. ¿A quién? A su familia en la presencia del Eterno. Entonces miren cómo el Eterno desde el principio, cuando dice en Breshit y la letra Bet, es porque está construyendo una gran casa, y esa casa se la delega a esta pareja y le dice que ustedes tienen que sojuzgar sobre todo esto. O sea, el mundo lo vio como una gran casa donde ellos iban a ejercer autoridad por parte del Eterno. Ahora, miren que esta palabra baná tiene la misma raíz de ben. Ben traduce como hijo. O sea, nadie puede edificar una casa para el Eterno sino solo aquel que es un hijo. O sea, por más que se esfuerce una persona en construir una casa, si no es un hijo, no tiene la facultad espiritual para poder hacerlo. Solo un hijo, solo alguien que es ben, que es un hijo, puede baná, construir o edificar. Solo un hijo. Y por eso la palabra ben, que es la raíz de la palabra baná. Ahora, qué interesante, porque cuando vemos la palabra baná, o esta palabra edificar, vamos viendo cada letra, su valor numérico nos da 57. Y este número 57, si yo sumo el 5 más 7, me da 12. Y 12 es lo que conforma a Israel como una gran familia. Y la Torá enseña a Abraham, hablando de su linaje, dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, este plan que el Eterno diseñó, que el Eterno creó en pro de toda la humanidad y que se perdió en Adán, lo que él estaba originalmente haciendo, se restaura y se restituye por completo a través de Israel. Y de allí cómo se edifica. Ahora, esta palabra baná, que es la que habla de la mujer que edifica la casa, esta palabra baná tiene 3 letras: la letra bet, la letra nun y la letra hei. La letra bet, la letra nun, la letra hei. Son 3 letras que conforman la palabra baná, que es edificar y que aplica a la mujer, a la esposa. Esta letra bet, que traduce como casa, es la forma en la cual se puede construir el mundo. Es la forma en la cual se puede construir el mundo. La letra nun, que es la segunda letra de esta palabra baná, traduce como milagro, traduce como reino, traduce como las 2 formas en la cual una persona se puede ir acercando al Eterno.
primero por temor y luego por amor. La nun representa humildad. La nun, la letra nun representa humildad, representa sumisión, alguien sumiso. Es la persona que se transforma como una especie de vasija, de receptáculo para todas las bendiciones del Eterno. Miren lo importante. Esta letra nun representa humildad, sumisión, y viene a ser una vasija, un receptáculo para todas las bendiciones del Eterno. Y por último, de esta palabra baná, que traduce como edificar y está relacionada con la mujer, es la letra hei. La letra hei representa pensamiento, habla y acción. Por lo tanto, está hablando de los niveles a los cuales puede llegar el alma. Pero la letra hei representa redención. Entonces, cada letra, mire lo que representa. Cada letra representa esto que he dicho. Quiere decir que si unimos cada letra y conformamos la palabra baná, entonces nos dice lo siguiente, y preste atención. La mujer que edifica la casa, y de allí la palabra baná, de acuerdo a lo que cada letra significa, nos da este mensaje. La mujer debe construir o edificar una casa, la cual será como una luz al mundo. En esta casa debe reinar la presencia del Eterno, porque esa edificación nos permite alcanzar ese amor y temor al Padre, y así acercarnos a Él. Por lo tanto, la mujer va a edificar con humildad y sumisión para que la casa sea la vasija o el receptáculo para que todas las bendiciones del Eterno reposen sobre esa casa. Así pues, la mujer debe unificar su pensamiento, su manera de hablar y su manera de actuar para poder elevar a los miembros de la casa a un nivel espiritual superior para que la casa sea vista como un gran santuario. Esto es lo que nos trata de decir la palabra en Proverbios, cuando dice: la mujer sabia edifica la casa. Todo esto está detrás de eso. Cuando vemos lo que representa edificar, lo que representa cada letra, el mensaje que hay detrás de ella. Pero ¿qué sucede? En los Salmos 127.1, Salmo 127.1, dice la palabra: si Adonai no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Adonai no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esto nos indica que la única forma de poder edificar basado en la verdad revelada en la Escritura a través de esas leyes espirituales por las cuales el Eterno creó todo, es que el Eterno sea la piedra, el fundamento sobre la cual se va a edificar la casa. Y esa piedra o fundamento viene a ser la Torah, que es la instrucción, que es la verdad, que es donde el Eterno revela todo su plan, donde revela el Eterno todo, está en la Torah. Entonces, para poder edificar la casa necesitamos la Torah. Y esta Torah debemos obedecerla, debemos ponerla por obra. ¿Qué dijo el Mesías hablando de todo esto? Las personas que oyen el mensaje, las personas que oyen la palabra y por ende la obedecen y la ponen en práctica, la compararé a aquella persona que está edificando la casa sobre la roca. ¿A qué compararé a la persona que no oye, que no obedece el mensaje? A aquella persona que está edificando la casa sobre la arena. ¿Qué sucedió? Que llegó un momento en que hubo lluvia, hubo viento y vino el río con ímpetu, golpeó ambas casas. La que estaba sobre la roca se mantuvo firme
la que estaba sobre la arena, cayó todo y grande fue su ruina. Esto nos indica que todas las casas, puede ser personas con el Eterno o personas que no tienen al Eterno, personas que tienen al Eterno o personas que no tienen al Eterno, pero que tienen una casa, todas en un momento dado van a pasar por momentos difíciles. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como estamos en un proceso de búsqueda de la verdad, de conocer la verdad, y que de esta manera nos haga libre, entonces, buscando esa verdad, para hacernos libre, para caminar en la verdad, vamos cometiendo errores, porque nos guiamos por la realidad, porque lamentablemente seguimos consejos que no son los mejores, porque no tenemos una formación de la palabra que sea académicamente correcta. Entonces eso, en vez de ayudarnos, nos va afectando por completo. Quiere decir que tener la Torá, que tener al Eterno, no significa que nuestras casas no vayan a pasar por una situación difícil. Lo que la palabra nos dice es que las personas que son creyentes, que son hijos del Eterno, que caminan conforme a la Torá y edifican la casa con la Torá, con la verdad, cuando venga todo esto, no van a derribar la casa. No van a derribar la casa. Su casa se va a mantener firme, fuerte, sólida, a pesar de, porque sus fundamentos están basados en la verdad, no en la realidad. Y eso es importante para nosotros, porque eso es lo que nos permite que nosotros podamos caminar, que podamos avanzar. Conocer la verdad y no la realidad nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Nos va a ayudar a que caminemos basado en principios y en fundamentos que son los que van a establecer los parámetros. Por eso es que vemos muchas personas que lamentablemente a uno le preguntan: more, mire, es que yo emprendo, yo hago esto, yo hago lo otro y me siento como que estancado. ¿Será que tengo un problema espiritual? ¿Será un asunto de un pecado? ¿Será una maldición? ¿Qué es lo que yo tengo? Y a veces no es nada de eso. A veces simplemente es que la persona no conoce la verdad, no camina bajo principios, ignora por completo las leyes del reino de los cielos, ignora estas leyes y por lo tanto, al no activar estos principios, la persona queda estancada y trae como resultado que la persona empiece un proceso de caída. Porque en la vida del creyente no hay vacaciones, no hay tiempos de relax. En la vida del creyente o vamos subiendo o vamos bajando, pero no existe estar estático, porque los cambios en la vida son constantes y nosotros vivimos procesos constantes. Yo siempre he oído, y recuerdo que hasta en una oportunidad yo comentaba a personas y les decía: no hay nada mejor que usted pueda llegar a ser la mejor versión de usted. Pero cuando uno se pone a estudiar la Torá y uno empieza a estudiar a los rabinos, ellos enseñan que eso no es verdad. La mejor versión no es una meta. Llegar a ser la mejor versión no es un objetivo a largo plazo. La mejor versión es la que vivimos cada día frente a ciertos acontecimientos basados en la decisión que tomamos. La mejor versión de hoy fue como resultado de que pasaron tantos eventos y yo tomé tantas decisiones y yo actué de esta manera. Por lo tanto, la mejor versión es una diaria, todos los días, porque son asuntos de tiempo, son asuntos de procesos. Y lamentablemente al ser humano no le gustan los procesos, huye a las pruebas, se resiste a los cambios.
Y ahí simplemente está mostrando que no ha entendido la creación, que no entiende quién es, que no comprende la magnitud de lo que el Eterno hizo en nuestra vida al crearnos a su imagen conforme a su semejanza. ¿Qué representa ser hecho a la imagen del Eterno? ¿Qué representa ser hecho a la semejanza? Porque el Eterno creó varón y hembra, porque habla de un Adán, porque habla de sojuzgar, porque habla de una caída, porque dice que los ojos fueron abiertos, como los tenían antes. Todo esto lo vamos a ver entonces en la próxima clase. En la próxima clase vamos a estar hablando a partir de Génesis 1:26, donde la escritura dice que dijo Elohim, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. ¿Qué significa eso? Porque la palabra dice hagamos en plural, pero luego empezamos a ver que habla en singular. Y de esta manera seguir conociendo la verdad. De esta manera seguir caminando en la verdad.